Hola a todos, les habla Rey. Desde personas obligadas a cometer actos de canibalismo y el soldado japonés que se quedó en la jungla durante 29 años, aquí están 10 de las historias de supervivencia más increíbles. Número 10. Superviviente de accidente de avión. Tener miedo a volar es bastante común, pero estoy seguro de que es posible de que esta primera superviviente de nuestra lista no quiera volver a viajar en avión nunca más. Julian Köpke sobrevivió no solo a un accidente de avión, sino que también se perdió en la jungla. Había estado volando sobre la selva peruana con su madre en 1971 cuando su avión fue alcanzado por un rayo. Era Nochebuena y todo el mundo estaba feliz de volver a casa. Desafortunadamente, Julian tardaría más de lo previsto. Entraron en una nube oscura y tormentosa. Un rayo golpeó la aeronave y cayeron en espiral a más de 3.2 kilómetros hacia la jungla. Luego luchó por encontrar el camino de regreso a la civilización. Julian tenía solo 17 años en ese momento. Según un reportaje biográfico de la BBC, Julian tenía una clavícula rota, cortes profundos en las piernas, pero ninguna otra lesión grave después del accidente. Sorprendentemente, fue la única persona en el vuelo que sobrevivió. Por suerte para Julian, había pasado los últimos 6 meses en una estación de investigación con sus padres, donde había aprendido mucho sobre la jungla. Esto significaba que tenía muchas habilidades de supervivencia que le ayudarían a navegar por la selva tropical y buscar seguridad. Y eso es exactamente lo que hizo. Después de casi 2 semanas, Julian estaba muerta de hambre y al borde de la muerte, pero continuó avanzando a través de la jungla hasta que finalmente se encontró con una pequeña cabaña con un bote atracado en el río. Después de pasar la noche en la cabaña, unos hombres llegaron por la mañana y la llevaron a un lugar seguro. Aunque Julian sobrevivió a esta terrible experiencia, su madre no lo hizo. Más tarde se enteró de que su madre también había sobrevivido al accidente, pero había resultado gravemente herida y no podía moverse. Cuando Julian comenzó su viaje al bosque para buscar ayuda, su madre aún estaba viva, solo incapacitada. Le había llevado varios días morir y estuvo todo el tiempo atrapada entre los restos del avión. Número 9. A la deriva en el Atlántico. No hay nada más impresionante que perderse en el mar y sobrevivir. Stephen Callahan vivió lo que la mayoría de nosotros nunca podríamos manejar. Vivió durante 76 días a la deriva en el Océano Atlántico, en nada más que una endeble balsa salvavidas. Stephen tenía 29 años cuando decidió navegar a través del Atlántico. Lo hizo en una dirección sin incidentes, pero en su camino de regreso algo se estrelló contra su bote y abrió un agujero en su casco. A los pocos minutos su barco se hundió. Stephen se quedó en su pequeña balsa salvavidas de 1.8 metros con nada más que suficiente comida y agua para unos días. Lo que siguió fue un viaje miserable a través del océano mientras Stephen vivía en constante desesperación. El día 14 un barco lo pasó sin detenerse, y luego de un mes en el mar, Stephen había recorrido las rutas marítimas. Básicamente no había posibilidad de que un barco lo viera después de eso. Pasado un tiempo, Stephen flotó en aguas tropicales. Los días se volvieron más calurosos. Stephen se deshidrató increíblemente y el agua salada hizo que las llagas le formaran ampollas en la piel. Fue un milagro que después de 76 días solo en la balsa, comiendo nada más que pescado y sobreviviendo con unos pocos sorbos de agua al día, finalmente fuera rescatado. Un pescador de la costa de Guadalupe lo encontró. Hoy Stephen está vivo y sano, e incluso tiene un libro sobre su aterradora aventura en el mar. ¿Cómo crees que manejarías estar a la deriva en el mar, o varado en una isla desierta? ¿Qué harías? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal. Número 8. Sobrevivientes del vuelo 571. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló contra la cordillera de los Andes el 12 de octubre de 1972. De las 45 personas que viajaban en el avión, solo 16 sobrevivieron al accidente y los horribles días que siguieron. Los supervivientes del accidente no solo necesitaban encontrar refugio y mantenerse a salvo del medio ambiente hostil, sino que también necesitaban encontrar comida. Para aguantar su situación, los supervivientes recurrieron al canibalismo. El incidente inicial mató al menos a 12 personas. Esto dejó 33 supervivientes. Desafortunadamente, muchos de ellos resultaron gravemente heridos. El grupo estaba a unos 3.553 metros de altura en las montañas heladas, siendo golpeados por la nieve. No tenían absolutamente ninguna protección contra el frío y casi nada para comer. Después de un poco de discusión, los 33 sobrevivientes tomaron la decisión de que tendrían que comerse los cadáveres frescos. Unas semanas después, murieron 6 personas más y también se las comieron. Luego, finalmente, una avalancha cayó sobre ellos, causando la muerte de 8 personas más.
personas. Para el 12 de diciembre solo quedaban 16 personas con vida. No fue hasta que 2 hombres bajaron de la montaña y buscaron ayuda que todos se salvaron. Los hombres encontraron a algunos aldeanos, les contaron lo sucedido y el 22 de diciembre se enviaron un par de helicópteros para recoger a los sobrevivientes. Al final sobrevivieron 16 personas. Número 7. 9 días en Arizona. Las historias de supervivencia más asombrosas que escuchas son de jóvenes que viven circunstancias extraordinarias. No se oye hablar a menudo de personas mayores. La siguiente historia trata sobre una valiente mujer mayor y su perro que sobrevivieron a una trampa en el desierto. Ann Rogers de Tucson tenía 72 años cuando sobrevivió a estar atrapada durante 9 días en el desierto de Arizona con su perro. Había partido hacia Phoenix, pero después de un tiempo se quedó sin gasolina, así que decidió que caminaría para encontrar una estación donde pudiera recoger un poco de gasolina y regresar a su auto. De alguna manera la mujer se perdió y terminó pasando 9 días bajo el brutal sol. Así de horriblemente vacía está realmente Arizona. Un segundo estás conduciendo y al siguiente tú y tu perro gritan pidiendo ayuda en medio de un páramo polvoriento. Ann se las arregló para llegar de alguna manera a unos 64 kilómetros de la carretera antes de ser descubierta, pero al menos la descubrieron al final. Su coche fue encontrado el 3 de abril y los equipos de búsqueda fueron a buscarla. No se detuvieron hasta que la encontraron el 9 de abril. Afortunadamente esta mujer era inteligente. Había escrito ayuda con palos y piedras en el suelo del cañón de Arizona e hizo flechas apuntando en la dirección por donde caminaba. Esto ayudó a los rescatistas a localizarla y evacuarla usando un helicóptero. Al final del día, Ann estaba perfectamente bien y de muy buen humor para ser una persona mayor que había estado expuesta al medio ambiente tan brutal. Y sí, su perro también estaba bien. Número 6. 29 años en la jungla. Casi todo el mundo ha escuchado la historia de los soldados japoneses que permanecieron ocultos en Filipinas durante décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad de estos rumores es incluso más extraña de lo que piensas. De todos los soldados que quedaron en Filipinas, definitivamente el más famoso es Hiro Onoda, quien había permanecido en la jungla durante 29 años. Cuando finalmente lo encontraron en 1974, todavía vestía su uniforme imperial japonés que se puso hace casi 3 décadas. Había sido declarado oficialmente muerto en 1959, pero fue localizado por un estudiante japonés en los años 70, que había escuchado rumores de un soldado fiel que aún vivía en Filipinas. También incluso después de que el estudiante encontró a Onoda se negó a rendirse. Dijo que no volvería a casa hasta recibir órdenes de sus superiores. El estudiante terminó teniendo que regresar a Japón, encontrar al comandante original que le había ordenado a Onoda permanecer en la jungla durante los últimos años de la guerra y llevarlo a donde estaba el soldado. Solo entonces, después de 29 años, Onoda se rindió, pero su historia de supervivencia es bastante única. Además de ser el último soldado japonés en rendirse casi 30 años más tarde, Onoda era un superviviente incondicional. Creía que todavía estaba en guerra y a veces incluso chocaba con los residentes locales. Finalmente lo sacaron de la jungla y lo llevaron de regreso a Tokio el 12 de marzo de 1974. Número 5. La Expedición Donner. La Expedición Donner fue una de las peregrinaciones más espantosas del Nuevo Mundo. Según History.com, la expedición Donner comenzó su viaje muy tarde en la temporada de pioneros. Viajaban de este a oeste y fueron el último gran grupo de pioneros de 1846. En aquellos días era bastante arriesgado cruzar América a pie, pero hacerlo durante el invierno era absolutamente inaudito. Después de llegar a Wyoming, los pioneros tomaron un atajo no probado. Esto resultó en un desastre. Tuvieron que atravesar un desierto de sal que no sabían que estaba allí. En lugar de ahorrar tiempo, el atajo casi que los mata a todos, y muchos murieron de sed. Para empeorar las cosas, la mayoría de los participantes eran niños pequeños. De las 81 personas que partieron en la expedición, más de la mitad eran menores de 18 años. Los pioneros tardaron demasiado en llegar a California. Terminaron atrapados en la nieve a mediados de diciembre, y un equipo separado de hombres se fue por su cuenta en busca de rescate. Terminaron teniendo algunos episodios de canibalismo, un poco de sacrificio humano, algunos duelos y una ligera pizca de asesinato. De los 81 pioneros que partieron por primera vez, solo 45 salieron con vida después de ser encontrados por un grupo de rescate. Número 4. Aaron Ralston. Aaron Ralston no sobrevivió a un accidente de avión y no estaba atrapado en la jungla. En cambio, quedó atrapado dentro del cañón Blue John en el sureste de Utah. Estaba disfrutando del día y escalando solo cuando una roca se desprendió. Le golpeó su cabeza y le inmovilizó la muñeca derecha contra la pared del cañón. Aaron era un experto en actividades al aire libre, un ingeniero mecánico y hasta ese momento se había considerado invencible. Terminó atrapado durante 5 días completos antes de reunir el valor que necesitaba para finalmente amputarse su brazo con su navaja sin filo. Solo después de que se rompió los huesos del brazo y lo cortó, pudo encontrar el resto
resto del camino por el cañón y luego caminar 11 kilómetros hasta un lugar seguro. Todo esto mientras su brazo goteaba sangre por el desierto. Esta es definitivamente una de las historias de supervivencia más populares, e incluso se convirtió en una película en 2010 llamada 127 horas, protagonizada por James Franco. Número 3. Hugh Glass. ¿Has visto la película El Renacido protagonizada por Leonardo DiCaprio? Si es así, esta historia puede sonar familiar. Hugh Glass nació en 1783 y fue un hombre de la frontera estadounidense y la inspiración para la película. Hugh era un cazador de pieles que aparentemente había sobrevivido al horrible ataque de un oso y luego viajó cientos de kilómetros a través de la aterradora naturaleza norteamericana para vengarse. Al parecer, Hugh mató al oso que lo atacó con sus propias manos, aunque se quedó con una pierna rota, una garganta perforada y muchas otras heridas. Terminó siendo enterrado en una tumba poco profunda, porque sus heridas eran tan graves que los hombres con los que viajaba no pensaron que sobreviviría, pero finalmente recuperó su fuerza, luchó para salir de la tumba y luego viajó 483 kilómetros a pie para matar a los dos hombres que lo habían abandonado cuando resultó herido. Por supuesto, esta sería una historia notable de supervivencia y venganza si todo fuera cierto, pero considerando que la historia se ha pasado de boca en boca desde el siglo XIX, es casi imposible determinar qué es real y qué no lo es. Número 2. El Gremlin Special. El 13 de mayo de 1945, 24 hombres y mujeres abordaron el Gremlin Special y volaron sobre un valle escondido en el país de Nueva Guinea, donde aproximadamente 100.000 tribus aún vivían una existencia de la Edad de Piedra. El avión voló bajo, de modo que los que estaban a bordo pudieran mirar hacia los pueblos y campos nativos, pero lamentablemente el avión se estrelló. Solo 5 sobrevivieron a la destrucción inicial, pero todos menos uno resultaron heridos. Después de que los sobrevivientes bajaron del lugar del accidente, fueron recibidos por los residentes del área. Habían oído que los hombres y mujeres que vivían en el valle eran caníbales, pero afortunadamente todo fue bastante amistoso. Nadie sufrió canibalismo y nadie fue devorado. Finalmente se envió un equipo de rescate al valle para sacar a los sobrevivientes. Fue todo un calvario, pero al menos nadie tuvo que comerse a nadie. Número 1. La familia Lykov. Los Lykov eran una familia extraordinaria. En 1936, la familia tomó la difícil decisión de huir de su ciudad natal de Likovo para escapar de la persecución religiosa y mudarse al medio de la nada. Karp y Akulina Lykov huyeron con sus 2 hijos a 257 kilómetros de cualquier otro asentamiento en medio del desierto helado de la taiga. Su supervivencia fue más una elección que una situación que tuvieron que soportar. La pareja tuvo 2 hijos más y durante las siguientes 4 décadas vivieron en total aislamiento. No fue hasta 1978 que un piloto de helicóptero se encontró accidentalmente con la familia. El piloto había estado llevando a un grupo geológico a la región para realizar algunos estudios, y los geólogos decidieron ponerse en contacto con la familia. Sin embargo, la familia Lykov se negó a abandonar el lugar que habían creado para ellos. Pero después de 40 años, la suerte comenzó a agotarse para la familia. Akulina murió de hambre en 1961. 3 de sus hijos murieron en 1981 debido a su mala alimentación. Y finalmente, Karp Lykov falleció en 1988. La única que queda es la hija, Agafia, quien hasta 2019 todavía estaba en la taiga, sobreviviendo sola y viviendo una vida simple. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo más difícil a lo que has sobrevivido? Déjame saber tu anécdota abajo en los comentarios. Y por supuesto, recuerda dejar un pulgar arriba, presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para ver otro video fantástico.